Hola amigos de YouTube, mi nombre es William David Chávez Bonito. Les doy la bienvenida a la cápsula de la asignatura de comportamiento organizacional de la carrera de gestión del talento humano de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy disertaremos sobre la cultura organizacional y el contexto cultural. El objetivo de este video es explorar cómo la cultura organizacional afecta el comportamiento de los empleados y cómo el contexto cultural de una sociedad influye en las dinámicas empresariales. Se preguntarán, ¿qué es la cultura organizacional y el contexto cultural? Bueno, vamos a explicar sobre estos dos temas. La cultura organizacional es el conjunto de valores, normas, creencias, prácticas que se definen la identidad de una organización y guían el comportamiento de sus miembros. Es lo que se da cohesión al equipo y diferencia a una empresa de otra. Por otro lado, el contexto cultural se define a la tradición, valores y costumbres de la sociedad en la que opera la organización y influye en cómo se perciben y adoptan estas prácticas internas. Ambos conceptos están interrelacionados, ya que el contexto cultural externo puede moldear la forma en la que se desarrolla y adapta la cultura dentro de una empresa. ¿Cuál es la importancia de la cultura y el contexto cultural? La cultura organizacional y el contexto cultural son fundamentales para el éxito de cualquier empresa, ya que determinan cómo las personas trabajan, se comunican y toman decisiones dentro de una organización. La cultura organizacional establece los valores, normas, comportamientos compartidos que guían a los empleados, mientras que el contexto cultural externo influye en cómo se adaptan estas prácticas a la expectativa y tradiciones de la sociedad. Comprender esta relación es crucial para fomentar un ambiente laboral inclusivo, mejorar el rendimiento organizacional y garantizar que las estrategias de la empresa sean efectivas y diferentes entornos culturales. Componentes principales de la cultura organizacional. 1. Valores compartidos, creencias fundamentales que guían las decisiones y el comportamiento dentro de una organización. Ponemos como ejemplo, compromiso con la innovación o la sostenibilidad. 2. Normas y reglas, expectativas, formas e información sobre cómo actuar en las diferentes situaciones. 3. Ritos y rituales. Prácticas simbólicas que refuerzan la identidad y unidad organizacional como la celebración o reuniones regulares. 4. Estilos de liderazgo. La forma en la que los líderes influyen y motivan a los empleados, que pueden ser autoritarios, colaborativos y entre otros. 5. Clima organizacional. La percepción colectiva sobre el ambiente de trabajo que influye en la motivación, el estrés y la satisfacción laboral. Componentes principales del contexto cultural. Valores sociales. Creencias y principios predominantes en una sociedad como individualismo o colectivismo. Tradiciones y costumbres. Prácticas culturales que afectan cómo las personas trabajan y se relacionan. Normas culturales. Expectativas generales sobre el comportamiento aceptable en la sociedad. Comunicación. El estilo predominante que puede ser directo o indirecto, que influye en las interacciones organizacionales. Institución cultural. Estructura social como la religión, educación y gobierno que impactan las dinámicas organizacionales. Ambos conjuntos de componentes interactúan normalmente la forma en la que las organizaciones funcionan dentro de un entorno. Los temas de la cultura organizacional y el contexto cultural tienen impactos profundos en las organizaciones, ya que influyen en múltiples aspectos clave, como son el rendimiento y la productividad. Una cultura organizacional sólida, alineada con el contexto cultural externo, fomenta un ambiente de trabajo motivador, donde los empleados se sienten valorados y comprometidos, lo que mejora el rendimiento.
Toma de decisiones. El contexto cultural puede determinar si las decisiones se toman de manera jerárquica o colaborativa. Por ejemplo, una cultura colectiva, las decisiones suelen ser consensuadas, mientras que en una cultura individualista se privilegia la autonomía. Clima laboral. La cultura organizacional afecta directamente al nivel de satisfacción y la percepción del entorno laboral, impactando la retención del talento y la moral del equipo. Adaptación al entorno. Una organización que entiende su contexto cultural puede ajustar sus estrategias para ser más competitivas en el mercado local o internacional. Conflicto y resolución. Las diferentes culturas internas entre empleados o externas, como en el mercado, puede generar conflictos. Una gestión adecuada ayuda a convertir estas diferencias en oportunidades para innovar. Reputación y sostenibilidad. Una cultura organizacional alineada con los valores sociales refuerza la imagen pública de la empresa, lo que favorece relaciones con los clientes, socios y la comunidad. Entender esta gestión, estos impactos permiten a las organizaciones prosperar en entornos diversos y complejos. Ahora vamos a ver sobre los niveles de la cultura organizacional. Los niveles de la cultura organizacional, según Edgar Sech, se dividen en 3 capas, principalmente que reflejan sobre la manifestación y valores de prácticas dentro de una organización. Estos niveles son: 1. Artefactos y creaciones. Nivel superficial. Este nivel incluye todos los elementos visibles y tangibles de la cultura organizacional, como la infraestructura física, diseño de oficinas, espacios abiertos o cerrados. Símbolos o logotipos que representan la identidad organizacional. Normas de vestimenta y comportamiento visible. Ritos, ceremonias y tradiciones como reuniones y celebraciones. Políticas escritas y procedimientos formales. Características son fáciles de observar, pero difíciles de interpretar sin un conocimiento profundo de la organización. 2. Valores compartidos. Nivel intermedio. Representan los principios y estándares fundamentales que guían las decisiones y comportamientos en la organización. Estos valores pueden ser declarados, expresados oficialmente como en la misión, visión o código de ética. Practicados, reflejan lo que realmente se valora en el día a día. Ejemplo, una empresa puede declarar que valora la innovación, pero si penaliza los errores de los empleados, no estará practicando este valor. 3. Supuestos básicos. Nivel profundo. Son las creencias, percepciones y premisas inconsistentes que forman la base de la cultura organizacional. Estos suelen ser implícitos y difíciles de identificar, aceptados, sin cuestionamiento, ya que son vistos como naturales. Relacionados con aspectos como la naturaleza humana, la relación de poder y la forma de trabajar. Ejemplo, en alguna organización puede asumir que las personas trabajan mejor bajo supervisión estricta, mientras que en otras se confían en la autonomía de los empleados. Relación entre los niveles. Los artefactos son las expresiones visibles que los valores compartidos y los supuestos básicos. Para comprender verdaderamente la cultura organizacional es necesario ir más allá de la superficial y explorar los valores y supuestos que la sustentan. Esto permite identificar cómo se puede alinear o transformar la cultura para lograr objetivos estratégicos. Fases de la cultura. La información de la cultura organizacional es un proceso evolutivo que consta de varias fases que permiten su desarrollo, consolidación y adaptación. Estas fases reflejan cómo una organización estable, sus valores, normas y comportamientos compartidos. A continuación se describen las principales fases. 1.
Creación. Sus características. Surge con la fundación de la organización, generalmente influencia por los valores, visión y personalidad del fundador o líderes iniciales. Los líderes establecen las fases de la cultura mediante decisiones, comportamientos y políticas iniciales. En esta etapa, la cultura es muy adaptable y refleja las creencias predominantes de los creadores. Ejemplo, un startup en la tecnología que fomenta la innovación y el trabajo en equipo desde su inicio. 2. Internalización. Características. Los empleados comienzan a adoptar los valores y los comportamientos establecidos por los fundadores o líderes. Se definen normas y reglas formales e informales para guiar el comportamiento colectivo. Los nuevos miembros se integran a la cultura a través de procesos de socialización como inducciones y mentorías. Ejemplo, un programa de inducción que introduce a los empleados a los valores claves de la empresa. 3. Consolidación. Características. Los valores y normas de la organización se institucionalizan y se convierten en una guía estable para el comportamiento. La cultura se refuerza mediante políticas, ritos, símbolos y prácticas recurrentes. Los empleados sienten un sentido de identidad permanente y organizacional. Ejemplo, las celebraciones anuales que refuerzan el sentimiento a la comunicación y logros colectivos. 4. Evolución y adaptación. Características. La organización enfrenta cambios internos y externos, tecnología, competencia, contexto, cultura, que requieren ajustes en la cultura. La evaluación, los valores y prácticas existentes para determinar si son relevantes y efectivos en un nuevo contexto. Puede haber resistencia al cambio, pero las organizaciones adaptables logran transformar su cultura para mantener competitivas. Ejemplo, una empresa que adopta prácticas sostenibles para alinear con las expectativas del mercado. 5 y último. Transmisión y perpetuación. Características. La cultura se transmite a las futuras generaciones de empleados a través de prácticas consistentes, narrativas, organizacionales y el ejemplo de los líderes. Simplemente programas de formación continua para reformar los valores, principios culturales. La cultura se convierte en un activo estratégico que define la identidad organizacional a largo plazo. Ejemplo, la historia inspiradora sobre el éxito de la empresa contagia a los nuevos empleados. ¿Cuándo es necesario cambiar la cultura de la organización? El cambio de la cultura en una organización es necesario cuando los valores, normas y comportamientos existentes ya no son efectivos para alcanzar los objetivos estratégicos o responder a las demandas de entorno. Esto puede suceder en situaciones como fusiones, adquisiciones, crisis financieras, cambios tecnológicos o la entrada de nuevos mercados que existen una mentalidad diferente. Si la cultura actual genera conflictos internos, resistencia al cambio o baja productividad, es una señal clara de que debe evolucionar. Además, un cambio de la cultura es fundamental cuando las organizaciones desean impulsar la innovación, mejorar el clima laboral o alinear sus prácticas con valores sociales emergentes, como la sostenibilidad o la inclusión. Este proceso debe ser planificado cuidadosamente, ya que implica modificar no solo estructuras visibles, sino también valores profundos arraigados. La clave está en lograr un equilibrio entre conservación, los aspectos positivos de la cultura existente o adoptar nuevos elementos que fortalezcan la competitividad y la adaptabilidad. ¿Cómo podemos cambiar la cultura? Cambiar la cultura organizacional requiere un enfoque estratégico y compromiso de todos los niveles. El primer paso es diagnosticar la cultura actual.
identificar valores y comportamientos que necesitan transformarse para alinearse con los objetivos estratégicos. Luego, se define la cultura deseada, estableciendo una visión clara y asegurándose de que los líderes sean modelos del cambio, ya que su ejemplo es clave para implicar a los empleados. A continuación, se revisan estructuras, procesos y sistemas de recompensas para reforzar nuevos valores. La comunicación efectiva es fundamental para explicar la necesidad del cambio y generar compromiso. Se implementan programas de formación y se gestionan las resistencias, escuchando a los empleados y adaptando estrategias. Finalmente, se celebran los logros y se establecen mecanismos para mantener el cambio, asegurando su sostenibilidad a lo largo plazo. La cultura organizacional y la IA. La cultura organizacional y la inteligencia artificial está cada vez más interconectada, ya que la adaptación de tecnologías avanzadas impacta directamente en los valores, comportamientos y procesos de la organización. La IA puede influir en la cultura organizacional al introducir nuevas formas de trabajo, fomentar la innovación y la mejora de toma de decisiones basadas en datos. Sin embargo, su implementación también plantea desafíos relacionados con la ética, la transparencia y la adaptación de los empleados y líderes. Desde una perspectiva positiva, la IA permite automatizar tareas repetitivas, liberar tiempo para el enfoque creativo y estrategias, y mejorar la colaboración mediante herramientas avanzadas de comunicación. Sin embargo, para que estas transformaciones sean efectivas, la cultura organizacional debe promover la apertura al cambio y el aprendizaje continuo y a la confianza en la tecnología. Al mismo tiempo, es crucial mantener un enfoque humano, asegurando que la IA complemente el talento humano y no desplace los valores fundamentales de la organización como la empatía, la equidad y la inclusión. La incorporación de la inteligencia artificial en la cultura organizacional puede generar efectos negativos si no se le gestiona adecuadamente. Entre los principales riesgos destacan deshumanización del entorno laboral. La automatización excesiva puede reducir la interacción humana, debilitando el sentido de la comunicación y la colaboración entre los empleados. Este puede hacer que los trabajadores se sientan menos valorados y aislados. Desigualdad y resistencia al cambio. La implementación de la IA puede beneficiar más a ciertos grupos, especialmente a quienes poseen habilidades técnicas avanzadas, mientras otros enfrentan amenazas del desplazamiento laboral. Esto puede generar tensiones y desigualdades en la organización. Falta de transparencia y ética. Si los algoritmos no son explicados claramente o se utilizan de manera sesgada, los empleados pueden percibir las decisiones como injustas, lo que socava la confianza y la moral organizacional. Bueno amigos, eso ha sido todo. Gracias por mirarme y escucharme. Espero que mi contenido haya sido de mucha ayuda. Hasta una próxima oportunidad.